Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia por el asalto a la embajada de nuestro país en Quito, donde demandan la suspensión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas hasta que pida disculpas públicas y repare el daño. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que con la reforma para crear el Fondo del Bienestar para Pensiones no se tocará el dinero de los mexicanos que tienen en las Afores. La Conferencia del Episcopado Mexicano habló esta tarde sobre su reunión con las y el candidato a la presidencia de México en el marco de su 116 Asamblea Plenaria, la cual la calificó de fraterno y amable. Sin embargo, señalaron que urge construir la paz en el país. Vecinos de las colonias Nápoles, del Valle, Nonoalco y Nochebuena de la alcaldía Benito Juárez mantienen su bloqueo en Insurgentes al cruce con la avenida Xola para exigirle al gobierno capitalino solución al problema del agua contaminada. Una inminente ruptura interna entre grupos políticos de Morena y la injerencia del crimen organizado en el partido ponen en riesgo uno de los bastiones más importantes de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la detención de un sujeto presuntamente integrante de la organización criminal La Antiunión Tepito. Se trata de Cristian Alejandro, quien es investigado por su presunta participación en delitos contra la salud, así como por la posible colocación de mensajes intimidatorios en la zona de Garibaldi. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 11 de abril del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Como lo advirtieron ayer vecinos de las colonias Nápoles, del Valle, Nonoalco y Nochebuena de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, mantienen su bloqueo en Insurgente Sur al cruce con la avenida Xola para exigirle al gobierno capitalino solución al problema del agua contaminada. Ello genera caos vial y la molestia de los capitalinos que tienen la necesidad de pasar por ese cruce para llegar a sus centros de trabajo o escuelas. Desde el miércoles, José Luis Maya, habitante de la colonia del Valle en la alcaldía Benito Juárez, quien fue uno de los colonos que resultó afectado de manera directa por la contaminación del agua, advirtió que la manifestación de vecinos en Benito Juárez seguirá hasta que se solucione el problema. En tanto, el equipo jurídico de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se declaró dispuesto a apoyar a los habitantes de Benito Juárez que han anunciado acciones legales contra el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de aguas de la capital del país por el agua contaminada. En ese sentido, diputados locales panistas demandaron a la administración capitalina una indemnización por la situación del vital líquido, ya sea económico o patrimonial, por daños a la salud en perjuicio de vecinos de la alcaldía. Al respecto, el gobierno de la Ciudad de México sigue diversas hipótesis para saber de dónde provienen
las filtraciones de aceites o lubricantes que contaminaron el agua del pozo Alfonso XIII, que fue cerrado desde ayer miércoles en la alcaldía Álvaro Obregón. Y sobre el tema, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama mencionó que quieren saber si no existen filtraciones del ducto de Pemex que pasa por el pozo del agua a unos 500 metros de distancia. Batres Guadarrama aseguró que hasta el momento no se ha encontrado ninguna fisura ni perforación para huachicoleo, pero se debe investigar y descartar. Y sobre el tema, escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México, específicamente de la alcaldía Benito Juárez, han expresado su preocupación por el inusual olor a gasolina que emana del agua potable. Reportan casos de semas y demandan respuestas de las autoridades tras los resultados contradictorios sobre la calidad del agua emitidos por el sistema de aguas de la Ciudad de México. La situación ha generado alarma entre los habitantes, especialmente después de que una investigación de la UNAM advirtiera que el agua contaminada ha provocado la aparición de esemas en la piel de algunos residentes, además de presentar un olor característico a gasolina y además una capa grasosa. En una publicación en redes sociales, una experta de la UNAM señaló que los síntomas aparecieron tras haber utilizado agua al bañarse. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. También le doy a conocer que una inminente ruptura interna entre grupos políticos de Morena y la injerencia del crimen organizado en el partido ponen en riesgo uno de los bastiones más importantes de la Cuarta Transformación de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Consejeros nacionales y estatales advirtieron que las decisiones de la dirigencia nacional han desatado una crisis interna que podría tener un alto costo para el partido por la pérdida de confianza de los electores. Señalaron que la eventual designación de la diputada Azucena Cisneros Cos como candidata a la presidencia municipal, impulsada por el dirigente nacional de Morena Mario Delgado y del senador Higinio Martínez, ha desatado una fractura con la corriente que encabeza el exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras. En repetidas ocasiones, el exedil ha sido tajante al señalar que Morena no debe otorgar candidaturas a militantes vinculados a la delincuencia organizada, como es el caso de la diputada Azucena Cisneros Cos, quien recibe apoyo de integrantes de grupos delictivos como la Choquiza y el sindicato Usón, ambos ligados con actividades ilícitas. Los inconformes hicieron un llamado urgente a la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, para que intervenga en el municipio para frenar el agandalle de Mario Delgado e Higinio Martínez y la entrada de grupos delictivos al partido Morena en Ecatepec. Militantes de ese partido oficialista señalaron que la fractura interna y los vínculos de la eventual candidata con la delincuencia organizada podrían provocar que los electores del municipio opten por otro proyecto político distinto a Morena. Señalaron que este escenario ya costó la vida de un joven dirigente del partido que aspiraba a ser diputado federal por el distrito 16, Jair Martín Romero, quien fue asesinado por integrantes de la organización Usón, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El candidato de Morena al Senado de la República y exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo que la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, aumentó el 54% el sueldo a la policía, con lo que mejoró sus condiciones de vida de manera significativa. Agregó que ahora con mucho entusiasmo se celebra la propuesta de la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sobre la creación de un hospital general para nuestras y nuestros policías de la Policía de la Ciudad de México, destacó Omar García Harfuch en sus redes sociales. Debido a ello,
las policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno capitalino, conformado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, se mantienen atentos a las propuestas de la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en cuanto a temas de seguridad pública y procuración de justicia se refiere. Esta propuesta de Clara Brugada de la creación de un hospital general para la policía de la Ciudad de México es bien vista por todos los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. También le informo que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que los candidatos que contenderán en las próximas elecciones para un cargo de local podrán solicitar seguridad a su persona si así lo consideran, haciendo la solicitud por medio de la Mesa de Seguridad para el proceso electoral del 2024. Al referirse por primera vez a la forma en que los aspirantes podrán pedir protección, la mandataria se pronunció por implementar las medidas necesarias para garantizar que los comicios de estos años se desarrollen con orden y en paz. Delfina Gómez Álvarez dijo lo anterior al encabezar la sesión 68 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, celebrada en la capital del Estado de México, donde detalló que los interesados en recibir protección durante sus actividades proselitistas en busca del voto lo podrán hacer en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del C5, instancia que será el conducto para las peticiones de seguridad y donde se haya instalado la mesa de seguridad para el proceso electoral de este 2024. Policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la detención de un sujeto presuntamente integrante de la organización criminal La Antiunión Tepito. Se trata de Cristian Alejandro, quien es investigado por su presunta participación en delitos contra la salud, así como por la posible colocación de mensajes intimidatorios en la zona de Garibaldi. El arresto lo logró personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, quienes reforzaron sus patrullajes sobre la calle 2 de Abril y Veracruz, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, una zona señalada por vecinos como un punto rojo por la distribución de enervantes. De acuerdo a información compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los uniformados realizaban sus patrullajes cuando se percataron que dos hombres intercambiaban envoltorios por dinero. Y al notar la presencia policíaca, ambos intentaron escapar corriendo, iniciándose una breve persecución a pie que derivó en la detención de uno de los sospechosos. En el informe, los uniformados de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaron que Cristian Alejandro de 34 años de edad le encontraron 90 bolsitas transparentes de plástico que en su interior almacenaba polvo blanco con las características de la cocaína, así como también 40 presuntas dosis de vegetal verde con las características de la marihuana, así como dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Mire, también le informo que México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia por el asalto a la embajada en nuestro país en Quito, donde demandan la suspensión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas hasta que pida disculpas públicas y repare el daño. Hoy, el amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndose de la ley, hemos decidido por instrucciones del señor presidente llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, por lo que los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral de Roberto Canseco y Marta Balbuena,
dijo Alicia Bárcenas, secretaria de Relaciones Exteriores. Y mire, también le informo que el gobierno de México suspendió las negociaciones con Ecuador para el Tratado de Libre Comercio, dijo la canciller Alicia Bárcenas. En el 2021, el entonces presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, comenzó negociaciones de un tratado de libre comercio con México y planeaba su ingreso como miembro de la Alianza del Pacífico para el primer semestre del 2022. A la fecha, sigue sin concretarse el Tratado de Libre Comercio ni su entrada a esta alianza. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra implicados en el delito de robo a transporte. Vamos con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Te saludo, maestro Noel Alvarado, y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio. Y en Iztapaluca hubo una importante detención por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo, investigado por el delito de robo en medios de transporte público, además lesiones por arma de fuego, el cual habría perpetrado el pasado 16 de octubre en Autopista México-Puebla. Hechos que fueron videograbados y las imágenes dadas a conocer a través de inclusive medios de comunicación y redes sociales. El día de los hechos, Guillermo Arturo y dos cómplices habrían simulado ser usuarios y abordaron la unidad del servicio público en la Autopista México-Puebla, colonia Alfredo del Mazo. Esto pues en esta jurisdicción de Iztapaluca. Y de acuerdo con la indagatoria de la institución, los tres probables implicados se quedaron parados en la cuarta fila de asientos de dicho vehículo durante el trayecto, y una vez que habría avanzado hasta la caseta de cobro con dirección a la Ciudad de México, el ahora detenido sacó un arma de fuego que llevaba entre sus ropas, con la cual habría amenazado a los pasajeros e incluso, presumiblemente, detonó en el interior de dicha unidad su arma, en tanto que sus cómplices, las dos mujeres, habrían despojado de sus pertenencias y dinero a los usuarios que viajaban en la parte trasera del vehículo. Durante los hechos, Guillermo Arturo presuntamente le dispara también a un usuario en la pierna derecha. Las pesquisas llegan a su fin y es como ahora es detenido este presunto delincuente, que ya sería uno menos en la red delictiva que opera justamente en la zona de Valle de Chalco e Iztapaluca. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Mire, también le doy a conocer que se agrava la situación de la sequía en México. El número de municipios donde se incrementa ese fenómeno pasó de 65.5% a 66.8%, es decir, el problema transitó de 1.621 a 1.654 en la segunda quincena de marzo. Así lo aseguró el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, al resaltar que son 8 entidades las que tienen sequía en la totalidad de sus municipios. Asimismo, destacó que el nivel del agua en las presas del país baja de 44.5% a 42.2% y las principales de uso agrícola pasaron de 34.8% a 32.1% durante la última quincena. El agua almacenada en las presas disminuyó a 18.8 mil menor a las casi 99.6 mil del año pasado y 30.2 mil por debajo de lo registrado en el promedio de los últimos 5 años. Las presas de Guanajuato registraron un aumento de 0.7%, por lo que alertó que comienza a tornarse crítica la situación en la región norte del país.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que con la reforma para crear el Fondo del Bienestar para Pensiones, no se tocará el dinero que los mexicanos tienen en las Afores. El pasado 5 de abril, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para que el dinero de las Afores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE se traspasen al Fondo del Bienestar, el cual servirá de fondo semilla para garantizar pensiones de 100% del último salario a los trabajadores que se jubilen. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ayudará a complementar las pensiones de trabajadores que cotizan bajo la ley del IMSS de 1997 y del ISSSTE del 2007, se financiará inicialmente con los recursos de 2.2 millones de cuentas inactivas que registran en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, y las administradoras del Fondo para el Retiro, las Afores. Esto en caso de que se apruebe la iniciativa de reforma que envió Morena al Congreso de la Unión. Y diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social discutirán el próximo lunes la iniciativa de Morena que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde el gobierno pretende poner los fondos del ahorro para el retiro por cesantía y del Fondo de Vivienda, ambas integrantes en el sistema de Afores de los trabajadores. También le informo que las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda aprobaron un dictamen para agregar a la ley de amnistía un artículo que faculte al presidente de la República el poder de otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa sin ajustarse al procedimiento establecido. La iniciativa fue propuesta el pasado 3 de abril por el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, con el respaldo de 15 legisladores de su partido. El documento publicado en la Gaceta del Senado de la República establece que a la ley de amnistía se agrega el artículo 9 que el titular del Ejecutivo Federal pueda otorgar amnistías a personas que ayuden con elementos útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que son relevantes para el Estado. Sobre el proceso electoral y el primer debate presidencial, escuchemos el comentario de Julio Tapia. Y mire, bueno, también le doy a conocer que la Conferencia del Episcopado Mexicano habló esta tarde sobre su reunión con las y los candidatos a la presidencia de México en el marco de su 116 Asamblea Plenaria, la cual la calificaron de fraterno y amable. Sin embargo, señalaron que urge construir la paz en el país. Pero vamos con Andrea Alvarado con la información completa. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los reescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la Conferencia del Episcopado Mexicano habló esta tarde sobre su reunión con las y el candidato a la presidencia de México en el marco de su 116 Asamblea Plenaria, la cual la calificaron de fraterno y amable. Sin embargo, señalaron que urge construir la paz en el país. Destacaron que dichas reuniones no tienen como finalidad imponer una agenda ni llamarlos a rendir cuentas, porque no es su tarea y es una invitación a la ciudadanía con la intención de colaborar para atender los temas en común. En su mensaje, acompañado de los monseñores Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, y Juan Espinosa Jiménez, obispo de Aguascalientes, el líder católico destacó que es urgente para México construir la paz, por lo que han insistido en la colaboración para atender el tejido social. Agregaron que esta reunión con las y el candidato presidencial es una tradición que lleva 4 sexenios realizándose. Explicó Monseñor que es una invitación con respeto a no afectar al proceso electoral, bajo el argumento de que la tarea de la Iglesia Católica es ser voceros e intercesores del pueblo. Agregó que al menos 12 obispos lograron preguntar y presentar sus puntos de vista durante la reunión de ayer con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y la de oposición Xóchitl Gálvez. Hoy por la tarde se reunirán con el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire,
También le informo que la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez sostuvo este jueves que no va a permitir que Morena despoje a los trabajadores de sus ahorros. Esto en referencia a la iniciativa de reforma que impulsa el oficialismo a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, así como del Infonavit, para que los recursos de las afores de los trabajadores vayan a un fideicomiso público que sirva para financiar el incremento de pensiones que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves durante un mitin con mujeres vestidas en su mayoría de rosa en una de las zonas más exclusivas del país, el fraccionamiento Bosque Real en Huixquilucan, Estado de México. Xóchitl Gálvez remarcó que la reforma que pretende impulsar Morena en el Congreso busca llevarse los ahorros de los trabajadores a un fondo para incrementar el monto de las pensiones, y por esto subrayó que ese saqueo no lo vamos a permitir. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se reunirá en los próximos días con los consejeros del Instituto Nacional Electoral para plantearles diversas inquietudes, tal y como lo hizo Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, el martes pasado. Así lo informó Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Esto antes de ingresar a la sesión del Consejo General que se celebra este día. El costo global de la fabricación del material electoral que utilizarán en los comicios del próximo 2 de junio en el Estado de México asciende a 100.556.000 pesos, según el fallo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Instituto Electoral del Estado de México. Durante la nueva audiencia que se celebró esta mañana en el penal de Barrientos, Rodolfo, alias el Fofo, volvió a llorar y ahora hasta pidió perdón a su víctima y a todas las mujeres que se encontraban en el lugar, pues al escuchar la determinación del juez de vincularlo a proceso, gritó que no quería entrar al penal de Barrientos y que prefería morir en la silla eléctrica, pues según dijo, lo iban a matar, pues ya había sido amenazado de muerte. También le informo que capturan a 4 presuntos tratantes de mujeres durante un cateo y operativo en un inmueble de la colonia Centro, allí en la zona de la Merced, donde también policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguraron aparente droga y fueron rescatadas 5 mujeres de diferentes entidades y edades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Capitalina, cumplimentaron la orden de cateo, esto en la calle de Santo Tomás, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. El cateo fue posible debido a denuncias ciudadanas que señalaban el inmueble donde aparentemente almacenaban y distribuían narcóticos, los cuales eran distribuidos en la zona centro, pero también se hablaba de varias mujeres, las cuales eran retenidas contra su voluntad. En ese lugar que se aparentaba una bodega, pero dentro se encontraban y se realizaban actividades de trata de personas. Ahí se aseguraron 266 dosis de presunta droga, así como de marihuana y cocaína. Y también ahí fueron detenidos 4 hombres implicados con estos hechos delictivos. También se logró rescatar a 5 mujeres que eran víctimas de tratas de personas. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. No sin antes mandar saludos a todos los amigos que nos escuchan en la República Mexicana, a los amigos que nos escuchan todos los días allá en el Valle de México, a los trabajadores del volante, allá en Ecatepec, también a Froilán Santiago de las Tintorerías Aries, que dice que todos los días nos escucha. Saludos afectuosos al amigo Froilán. Además a todos los amigos que nos escuchan en la República
mexicana. Gracias amigos por escucharnos. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.